¿Cómo están, amigos? Bendiciones para todos ustedes. Les saluda a su hermano en Cristo, el hermano Luis, desde Uruguay. Yo feliz y contento de poder estar una vez más con ustedes en esta maravillosa oportunidad. Muy bien, queridos amigos, voy a hacer un video corto porque tengo mucho calor. No, la verdad, hace calor por acá, por Uruguay, y nosotros los uruguayos no somos personas de soportar mucho calor. O sea, para nosotros ya 30 grados, 32 se hace pesar demasiado. Y bueno, muy bien, queridos amigos. Yo quiero hablar sobre un video que hizo un señor llamado Néstor Díaz. Este hombre llamado Néstor Díaz hizo un video de 7 minutos aproximadamente, mostrando supuestamente contradicción entre Dante Urbina y el hermano Hugo. Ahora, queridos amigos, tales contradicciones no existen. Y de hecho, él en su video dice que Dante Urbina, en un video que tuvo en un debate con Jonathan Ramos, él fue más protestante que católico a la hora de argumentar. Ahora, ¿eso es verdad? ¿O es una de las tantas falacias que muchas veces vemos por ahí? Por supuesto que no es verdad. Es una falacia más. Y yo se los voy a demostrar. Primero voy a pasar a compartirles el video de este hombre, Néstor, para que, bueno, de alguna manera ustedes también tengan la otra parte, ¿no? Néstor va a tener la oportunidad, podemos decir así, de, bueno, expresarse. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poner su video y luego vamos a analizar lo que él dice para ver si es cierto lo que vamos a escuchar de su propia boca. Así que, bueno, voy a compartirles, queridos amigos, sin mediar muchas más palabras, este video de Néstor. ¿Ok? Es protestante. Hacer otro video sobre el debate del año, Ramos v. Urbina, pero como salió a relucir mi nombre en un video reacción... Si no estoy mal, creo que fue Néstor Díaz, el amigo de Jonathan, diciendo que Jonathan habló más como católico. Me animé a realizarlo. El 14 de noviembre publiqué un tuit afirmando la lección que saqué del debate Ramos v. Urbina, es que nunca me pareció ver a Dante más protestante. Sin duda, Ramos impuso en el intercambio. Cuando el apologista católico Hugo Delgado hizo su video reacción del debate, mencionó mi tuit y dijo lo siguiente. Fue Néstor Díaz, el amigo de Jonathan, diciendo que Jonathan habló más como católico y Dante más como protestante. Eso es un absurdo, ¿no? Por supuesto que sus palabras fueron muy toscas cuando replica. Eso es un absurdo, ¿no? No obstante, eso no causa tanto escozor como cuando indica. Dante habló como católico, con la Biblia. Para nosotros la Biblia es la fuente de la revelación. A ese último punto queremos responder, porque nos resulta un argumento interesante y no de naturaleza ad hominem como el anterior. Cuando afirmo que Dante parecía protestante, lo digo debido a que toda su argumentación estuvo basada en afirmar la sola escritura. Ok, queridos amigos, bueno, en estos primeros minutos vemos que este señor llamado Néstor como que recrimina a Hugo el hecho de que él haya dicho que lo que le pareció, ¿verdad? O sea, la declaración de este hombre Néstor en un tweet o algo de eso, ¿no? Una declaración, un comentario que hizo este hombre, ¿no? Le pareció absurdo. Entonces Néstor como que, bueno, ahora recrimina, ¿no? Pero sí, en realidad es absurdo. Incluso lo que él hace en este video es absurdo. Lo que sucede aquí, amigos, es que para un protestante que no conoce la doctrina católica, que no conoce cómo el católico ve el tema de la escritura, ¿verdad? La tradición y el magisterio, puede de repente, claro, para un protestante puede ser un poco confuso, porque el protestante, si no entiende, si no sabe, si no estudia, si no le enseñaron, ¿verdad?
¿Cómo es que la Iglesia Católica maneja este concepto de escritura, tradición y magisterio? Por supuesto, para el protestante de repente escuchar a un católico solo usar las escrituras y solo apelar a las escrituras puede sonar a protestante, porque el protestante tiene la idea en su cabeza, una idea totalmente equivocada. Yo la tenía, por eso le digo, se lo digo desde mi propia experiencia. Yo como ex protestante también tenía la idea de que los católicos no podrían sostener un debate apelando solamente a las escrituras. ¿Por qué? Porque yo pensaba que como el católico es escritura, magisterio y tradición, entonces un debate de un católico basándose solamente en las escrituras no sería viable. Pero en realidad el que estaba equivocado era yo. ¿Por qué? Porque yo no conocía las doctrinas católicas. Pero vamos a dejar esto para más adelante, porque yo ya les voy a explicar cuál es el error que comete este señor llamado Néstor Díaz, ¿verdad? Y estoy totalmente de acuerdo con el comentario de Hugo. Lo que dice el señor Néstor es absurdo. ¿Por qué? Porque jamás Dante Urbina habló como un protestante o manejó sus argumentos como protestante. Para él pudo ser así, para Néstor pudo ser así, para Néstor quizás sí fue algo como protestante. ¿Por qué? Porque Néstor no sabe, ¿verdad? No sabe, porque si supiera no haría un video de este tipo. Si supiera cómo un católico maneja el concepto de las escrituras, el magisterio y la tradición, ¿verdad? No diría esto, ¿verdad? Entonces, claro, para él puede sonar extraño. Pero vamos a seguir escuchando, ¿ok? Aunque sea de forma inconsciente. Esto se descubre por afirmaciones como: todo lo que voy a decir a continuación procura estar en línea con la Biblia. Esta otra: hay que ver lo que dice al respecto no solo la filosofía, sino también la fe. De modo que estoy legitimado de citar la escritura en este debate. Y la escritura es como un estándar al que uno debe sujetarse como regla que establece unos márgenes, incluso si es filósofo. Antes de sugerir que estos extractos están sacados de contexto, bastes escuchar su declaración. Incluso la filosofía debe ser juzgada por las escrituras. Y preguntar al oyente, ora católico romano, ora cristiano bíblico, si cuando escuchaba a Urbina no percibía que sus citas intentaban evidenciar que su argumento era bíblico. No hace uso de los padres, ni del magisterio vivo. Como les decía, queridos amigos, como les decía, este señor Néstor realmente no conoce las doctrinas católicas. Él está ahora mostrando porciones de un video de un debate que tuvo Dante Urbina con Jonathan Ramos, y como vemos, Dante Urbina apela a las escrituras, y él dice que todo se debe de someter a las escrituras. Claro, para un protestante esto puede sonar a solo escritura. Primer punto, Dante Urbina nunca dijo hay que someter la filosofía a la solo escritura. Jamás Dante Urbina usó la palabra solo escritura. Él sí, Dante Urbina, muchas veces dijo que hay que someter las ideas filosóficas, ¿verdad? A las escrituras, pero no a la solo escritura. Ahora, ¿qué sucede con esto, amigos? ¿Dante Urbina es protestante por no mencionar a los padres de la iglesia o por no mencionar al magisterio según piensa este señor Néstor? No, por supuesto que no. El católico no tiene por qué mencionar a los padres de la iglesia, ni siquiera al magisterio, en una defensa apologética. No tiene por qué hacerlo. El católico no tiene la necesidad de mencionar a los padres de la iglesia o al magisterio si no es necesario, si no es realmente necesario. Ahora, ¿por qué, queridos amigos? La iglesia católica, o sea, los católicos, nosotros tenemos un concepto sobre las escrituras, ¿no? Por un lado tenemos la suficiencia material de las escrituras y por otro lado nosotros tenemos la suficiencia formal de las escrituras, ¿verdad? La suficiencia formal, por un lado, la suficiencia material de las escrituras. La suficiencia material de las escrituras sostiene que todas las doctrinas católicas, todos los dogmas y todas las doctrinas católicas
se encuentran explícita o implícitamente en las Escrituras. Sí, como estás escuchando, querido amigo, como estás escuchando, querida amiga, la suficiencia material de las Escrituras sostiene, y esto es concepto católico, la suficiencia material de las Escrituras sostiene que todas las doctrinas católicas, todos los dogmas católicos se pueden defender por las Escrituras, porque las Escrituras de forma explícita o implícita nos revelan esas doctrinas. Ahora, aunque nosotros tengamos la suficiencia material de las Escrituras, la suficiencia material de las Escrituras no son del todo suficientes si nosotros no somos entrenados por la suficiencia formal. O sea, necesitamos maestros, teólogos y al magisterio para que nos instruyan, para que nos entrenen, para que nos dirijan, para que nos iluminen nuestra comprensión también de las Escrituras. Básicamente, si nosotros fuéramos a tratar de interpretar por nuestra propia cuenta las Escrituras, sin tener en cuenta el magisterio y a la tradición, podríamos fácilmente caer en cientos y cientos de errores. De hecho, este concepto no es nada nuevo. Los judíos, ellos también sostienen desde antes de Cristo esta idea. La suficiencia, ¿verdad?, material de las Escrituras, que para ello era la Torá, ¿verdad? Y la suficiencia formal, que era la tradición oral. La tradición oral explicaba la tradición escrita. Se necesitaba la tradición oral para poder explicar la tradición escrita. Exactamente el catolicismo enseña esto. O sea, es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos la suficiencia material de las Escrituras. O sea, en las Escrituras podemos sustentar todas las doctrinas católicas. Pero necesitamos la escuela, ¿verdad? La escuela, la formación por medio de maestros puestos por Dios, capacitados por Dios para enseñarnos de forma correcta las Escrituras, para que nosotros podamos entender las Escrituras, para que nosotros podamos sacar de las Escrituras las verdades de fe. Entonces, ahora, vamos a escuchar un poco más de este amigo y voy a seguir explicándole, voy a seguir ahondando sobre esto para que ustedes entiendan por qué Néstor Díaz comete un error al apresurarse al juzgar a Dante Urbina, pensando que Dante Urbina, por no citar al magisterio y a los padres de la iglesia, no está cumpliendo con un protocolo católico. Pero en realidad el que comete el error es este señor llamado Néstor Díaz. Escuchamos. Pero sí usa las Escrituras como medio de refutación Lo que acabo de decir está en línea con la Escritura. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y otra. Sin embargo, en ese libro sobre Dios, que es la Biblia, nuestro Señor Jesucristo dice: Te alabo, oh Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has mostrado a los pequeños. Mateo 11:25. Y otra vez. En la misma línea va la Escritura, que en Colosenses 2:8 dice: Miren que nadie los engañe por medio de su filosofía y vanas sutilezas, conforme a los criterios del mundo y no según Cristo. Su defensa es puramente protestante y luego termina coronando con esta joya. En cambio, yo diré, junto con 2 Corintios 10:5, destruyendo falacias y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo sirva a Él. Ahora, Hugo dice que esto es propio de lo que cree un católico, pero en otra ocasión señala: La Biblia no es la única regla infalible de fe y moral. Si en dado caso es cierto que equivoco cuando Dante defiende como protestante, pareciendo validar la sola Escritura, bástese preguntar si Urbina se suscribe a la definición dada por la Confesión de Westminster. El juez supremo por el cual deben decirse todas las doctrinas de los hombres y de espíritus privados no es ningún otro más que el Espíritu Santo que habla en las Escrituras. Acá, este hombre
Claro, a ver, él lo reconoce. Miren que si nosotros analizamos las palabras de Néstor, él termina reconociendo que parece. Él dice parece. Claro, a él le parece porque él no sabe, no conoce sobre el concepto del católico, ¿verdad? Sobre lo que es la escritura, ¿no? Para el católico. Entonces, toda doctrina católica puede ser también probada y defendida por las escrituras. Y yo no necesito apelar a los padres de la iglesia para hacer defensa de un dogma de la iglesia católica. Si no fuere necesario. Ahora, quiero explicar algo aquí para que ustedes más o menos vayan entendiendo la idea. Yo voy a leer un libro, ¿no? Un libro, no sé, un libro, una novela. Voy a leer una novela. Y voy a tratar de interpretar una novela. Aunque yo no cite a los maestros que me educaron en la escuela en cuanto a la lectura, la gramática, la comprensión lectora, ¿verdad? La literatura. Yo, aunque no mencione, ¿verdad?, que yo fui formado, que fui entrenado para poder, de alguna manera, entender lo que estoy leyendo, categorizar los distintos géneros literarios, ¿verdad? Bueno, yo tengo que saber darle la categoría al libro que estoy leyendo. Y aunque yo no mencione a mis maestros, a mis escuelas, de alguna manera, de forma implícita, ¿verdad? De alguna manera, de forma implícita, yo al leer este libro estoy aplicando el entrenamiento que recibí de parte de mis profesores, de mis educadores. Y yo no necesito mencionar, eso es poema porque así me lo enseñó el profesor fulano de tal. Yo no necesito, ¿verdad?, mencionar ni las escuelas ni los profesores que me entrenaron para yo poder categorizar el género de un libro. De forma implícita, ¿verdad? Está claro que yo de alguna parte saqué mi conocimiento para poder categorizar, ¿verdad?, los diferentes géneros de libros que puedo yo leer. Entonces, cuando un católico va a defender un dogma, no necesariamente tiene que mencionar a los padres de la iglesia, al menos que salga ese tema a discusión, al menos que sea necesario. Pero yo cuando defiendo un dogma de la iglesia por medio de las escrituras, tuve que haber leído a los padres de la iglesia, tuve que haber leído el magisterio, tuve que haber leído los catecismos. ¿Cómo puedo yo defender, por ejemplo, el dogma de la infalibilidad papal si nunca leí los catecismos de la Iglesia Católica? Si nunca leí, ¿verdad?, los numerales de la Iglesia Católica. Si nunca leí al magisterio católico. ¿Cómo puedo yo defender, ¿verdad?, los dogmas católicos si yo no leí la doctrina católica? Si yo no estudié a los padres de la iglesia, si yo no estudié al magisterio. Por ende, por más que yo defienda solamente con las escrituras los dogmas de la iglesia católica sin mencionar al magisterio y sin mencionar necesariamente a los padres de la iglesia, de forma implícita, en mi comprensión está toda esa educación que yo recibí por medio del magisterio y la tradición. Por lo tanto, Néstor comete un gran error. Es una gran falacia. Bueno, él comete varias falacias aquí, pero esto específicamente a lo que yo estoy señalando, ¿verdad?, podríamos decir que es una falacia. ¿Por qué? Porque él deduce que porque Dante Urbina no menciona a los padres de la iglesia, no menciona el magisterio y solo menciona las escrituras, entonces es un protestante o está defendiendo como un protestante. No, porque no necesariamente un católico tiene que mencionar a los padres de la iglesia. No necesariamente un católico tiene que mencionar al magisterio. Lo que sí el católico necesita es ser entrenado, ¿verdad?, por el magisterio y por la tradición católica, por la catequesis católica, para poder de alguna manera defender por medio de las escrituras los dogmas de fe. Yo puedo defender todos los dogmas de la Iglesia Católica sin necesariamente apelar a los padres de la Iglesia. ¿Por qué? Porque yo fui entrenado por medio de el magisterio y la tradición. Así que yo no necesito mencionar a San Agustín.
Yo no necesito mencionar a Tomás de Aquino. Yo no necesito mencionar al Santo Papa. Yo no necesito mencionar ni siquiera los numerales católicos. Yo puedo defender los dogmas católicos por medio de las escrituras según lo que he aprendido de los padres de la iglesia, del magisterio, del papa, del catecismo, sin necesidad de hacer mención de ellos. Yo quería aclarar esto para que aquellos que no son católicos sepan más o menos por dónde va el tema, ¿no? ¿Por dónde va el tema? ¿Cómo es que el católico ve el tema de las escrituras? Yo puedo defender, de hecho, yo defiendo las escrituras sin mencionar a los padres de la iglesia, sin mencionar los numerales y sin mencionar al papa. ¿Eso quiere decir que yo contradigo al magisterio? No. ¿Eso quiere decir que yo contradigo al papa? No. Es más, nadie puede decir que yo sin mencionar el magisterio o a los numerales católicos estoy contradiciendo al catolicismo. Para eso tendrían que demostrarlo. Tendrían que demostrar que cuando yo hago la defensa de un dogma de la Iglesia Católica sin mencionar al magisterio, sin mencionar a la catequesis, a los numerales y al papa, de alguna manera yo estoy contradiciendo a la Iglesia Católica, porque estoy diciendo algo totalmente diferente. Eso sí sería contradecir. Pero si yo, basándome en todo lo que he aprendido del magisterio y basándome de todo lo que he aprendido de la tradición y de las escrituras, hago una defensa en base a las escrituras, no soy ningún protestante por no mencionar a los padres de la iglesia y por solamente enfocarme en las escrituras. Simplemente eso, queridos amigos. Creo que no hay mucho más para agregar, porque realmente seguir escuchando lo que el hombre tiene para decirnos es más de lo mismo. Él va a seguir diciendo que como es Dante Urbina, nunca mencionó al magisterio, nunca mencionó a la tradición, por lo tanto, es un protestante. No, no es un protestante. Simplemente no hay necesidad, al menos que algo lo requiera, de que yo mencione a los padres de la iglesia y a la tradición. Pero no hay necesidad de mencionarlos. Yo puedo hacer una buena apología con las escrituras solamente, siempre y cuando que no me salga del marco, ¿verdad?, teológico y doctrinal que sí he tomado de los padres de la iglesia y del magisterio.